es exactamente un prejuicio? No es otra cosa que la acción y efecto de juzgar antes de conocer. So now you're here again knocking at my door. A veces nuestros prejuicios estarán basados en experiencias pasadas, a vivencias que nos han llevado a sacar determinadas conclusiones respecto a cómo funcionan las cosas. Y otras veces estarán totalmente basados en estereotipos, en construcciones sociales que no necesariamente se corresponden con la realidad, pero que damos por ciertas. Por ejemplo, un estereotipo es que los hombres no lloran. Pero todos sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? A lo largo de tu vida vas acumulando toda una serie de prejuicios. Y lo mejor que puedes hacer para crecer es liberarte de ellos. Si lo piensas bien, te darás cuenta de que los prejuicios lo único que consiguen es obstaculizar tu comportamiento racional. Te impiden pensar y valorar por ti mismo las situaciones. En cuanto te libres de tus prejuicios, estarás en disposición de trabajar en torno a tus valores, pero no antes. Y esto es así porque necesitas reflexionar sobre ellos de forma libre y totalmente sincera. Y los prejuicios no te dejan ser libre porque son ellos quienes te dicen qué pensar. Te invito a que dediques unos momentos a reflexionar en torno a tus propios prejuicios. Piensa, por ejemplo, en las dificultades que estás afrontando a día de hoy e identifica qué prejuicios concretos están perpetuando esas dificultades en tu vida. Por ejemplo, si estás afrontando dificultades económicas, tal vez te des cuenta de que de vez en cuando te pillas a ti mismo o a ti misma con pensamientos como: es que los ricos son cada vez más ricos, pero los pobres no podemos salir de pobres porque es así. Ricos siempre ricos, pobres siempre pobres. Eso sería un prejuicio. De algún modo podría tener fundamento tanto en tu experiencia con las personas a tu alrededor como en los estereotipos en relación con la riqueza y la pobreza. Pero sabes perfectamente que eso no es un hecho. No es así siempre. Hay miles de ejemplos de personas que nacieron pobres y acabaron ricas. Otro ejemplo, si estás encontrando dificultades, pues a la hora de encontrar el amor como hombre heterosexual, tal vez te des cuenta de que tienes dentro de ti el prejuicio de que a las mujeres les interesa el dinero más que el interior. Este es un prejuicio muy habitual y desde esa base puede que tú hayas creado tus propios prejuicios al respecto. Identifica todos los prejuicios que puedas en ti mismo. Búscalos en tus ámbitos de dificultad porque generalmente los encontrarás ahí, asegurándose de que tu dificultad sigue exactamente donde está. Y cuando tengas un buen listado de prejuicios en tu libreta, reflexiona en torno a cada uno de ellos. Piensa en situaciones y experiencias que a lo largo de tu vida te hayan demostrado que ese prejuicio no tiene por qué ser necesariamente cierto, que puede haber excepciones por lo menos, o que tal vez no es cierto en absoluto. Piensa en esa persona que creó su imperio, su riqueza, a partir de una situación de pobreza y ahora vive rodeada de abundancia. Piensa en esa mujer maravillosa que está con un hombre que no puede ofrecerle grandes cosas materiales, en cambio, ella vio otros aspectos de él. Repasa tu listado de prejuicios y llévales la contraria a todos y cada uno de ellos con ejemplos concretos. Sé que esto puede resultar complicado porque de algún modo los prejuicios nos hacen sentir seguros. Si pensamos, claro, soy pobre porque nací pobre y eso es algo que no se puede cambiar. De algún modo eso nos hace sentir bien, porque en tu cabeza ya no es tuya la responsabilidad de que no tengas resultados, pero míralo como lo que es. El prejuicio te aporta tranquilidad, pero te empuja hacia abajo. Te impide luchar por lo que quieres en tu vida. Proponte hoy empezar a prescindir de ellos, uno por uno.